A mí me propusieron, y voy a aportar mi punto de vista sobre Tintín en base a un título que fue el que me dieron para esta charla. Convivir con Tintín. Cuando me dijeron que el título iba a ser este, pensé que fácil. Traigo a mi mujer, Sandra, la pongo aquí a hablar, yo me voy y ella cuenta que es convivir con Tintín, o más bien tener que sufrir con Tintín. Pero bueno, hice el esfuerzo de pensar qué es para un tintinófilo, me sigo considerando tintinófilo y no tintinólogo, qué es convivir con Tintín. Todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo. Comienza en 1980, cuando me regalan mi primer libro, Tintín en el País del Oro Negro. Lo leo y me gusta mucho. Tenía 6 años, a pesar de que las aventuras de Tintín son de 7 a 77. Me engancha y a partir de ahí todo lo que quiero son libros de Tintín. Todo lo que quiero son, en los regalos de Navidades, cumpleaños y demás, son libros de Tintín. Se lo puse muy fácil a mi familia. Todos, cada vez que me querían hacer un regalo, como decía Fátima hace poco que coincidimos, todo el mundo sabe qué regalarle. Alicia, pues lo mismo pasaba conmigo, Tintín. Una vez que acabas la colección de los 22 libros que aparecen, bueno, 21, no está el Oro Negro, con él ya son 22, ¿qué pasa? Hay 2 libros que a mí personalmente me marcan mucho, que son El Museo Imaginario de Tintín, que lo que me demuestra es que Tintín, para dibujar, no hace las cosas de la nada, sino que se basa en cosas de la realidad. Eso me permite mirar un poquito más allá, que cuando yo veía a Tintín viajar por el mundo, esas cosas eran reales. Y eso me atrae muchísimo. Me permite viajar por la realidad con una aventura desde mi cama antes de dormirse. Y el otro es Tintín y el mundo de Hergé, de Benoit Peters. Es una obra magnífica en la que, de un modo muy sencillo, pero también bastante importante, hace un análisis de cada uno de los álbumes, explicando un poco la historia que hay alrededor de cada uno de ellos. Eso hace que me apasione Tintín. Ya tengo los 22, 23 álbumes en este momento, empiezo a tener algún libro a mayores. ¿Qué pasa entonces? Coleccionando Tintín. ¿Qué es lo que empiezo a hacer? Cuando uno ya tiene todas las aventuras, ¿qué es lo que quiere? Todos los libros que hayan relacionados con Tintín. Empiezo a conseguir libros, por cierto, aquí abajo está el de Fernando, el primero de ellos. Empiezo a conseguir todos los que hay. En español hay muy poco, sobre todo hay en francés, pero aún así en España aún había algo, con lo cual yo iba haciendo la colección lo más grande posible. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho leer sobre Tintín y ver que lo que yo había entendido de pequeño, con unos poquitos más de años, pues lo podía ver con otros ojos. Lo que nos pasó a todos con, por ejemplo, Las joyas, que lo vemos con 10 años, no lo entendemos, lo leemos más mayores y nos atrapa. Lo bonito de esto es que yo colecciono en una época en la que coleccionar cosas de Tintín es casi imposible. A España llegan muy pocas cosas. Las cosas que llegan a España se traducen muchas menos. Y si hablamos de España como un todo, a Galicia ya era casi imposible que llegase nada. Yo, de hecho, me acuerdo que en el año 91 conseguí un póster de una exposición que hubo en Inglaterra como una joya, porque aquí no llegaba absolutamente nada. En Cataluña por aquel entonces estaban más avanzados, sí que llegaban cosas, pero aquí desde luego que no. ¿Cuándo da un paso importante el coleccionismo? Cuando llega Internet, con cosas como eBay, Amazon o segunda mano, Iberlibro y demás, se puede uno hacer una colección magnífica, eso sí, dependiendo de los recursos que tengan cada uno. Ya anticipo que coleccionar Tintín es algo extremadamente caro. Con un cheque en blanco todo el mundo se hace una colección magnífica. Con recursos muy limitados es muy difícil, hay que tener muchísima suerte. Aún así,
si alguien quiere comprar algo ahora, luego explicaré un nuevo frente de mi colección y os daré una anécdota. Pero si alguien quiere comprar algo, puede hacerlo por internet desde casa con un clic y ¡pum! Le llegan a cabo de una semana los paquetes maravillosos. Por cierto, es muy fácil diferenciar si se compra en España o en Francia o países extranjeros. En España los paquetes vienen muy mal, la gente no cuida los libros. Cuando un extranjero te vende un libro por eBay o así, te viene todo precintado, cuidadísimo, a veces te dan regalos. Es decir, seguimos valorando muy poco la literatura, seguimos valorando muy poco Tintín, cuando en otros países es lo más. Un caso solo os voy a citar, algunos ya lo conocéis, la historia de dos libros como estos. No son exactamente estos están, El secreto sobre todo está en mejor estado del que tengo yo. Estos dos libros son los que se conocen como la edición del medallón. Arriba en la exposición están dos libros iguales a estos. Estos libros tienen una peculiaridad. Cuando en el año 52 llegan a España, Casterman, que fue la empresa que los envió, no contactó con ningún distribuidor, intentó venderlos, les salió muy mal, se fueron de vuelta a Bélgica y cuando firma el acuerdo con Juventud en el año 58, les entrega para que empiecen a distribuir los libros estos ejemplares que había recuperado del Tesoro de Rajam el Rojo y El secreto del unicornio, pero previamente les corta los lomos de tela y le quita la portada y la contraportada. Se distinguen muy bien porque tienen ese circulito que es lo que se conoce como el medallón. Bueno, estos libros son muy difíciles de conseguir porque son los restos de los que se compraron en su momento en España en el año 52 a precios desorbitados. Había muy pocos y conseguir uno en muy buen estado es misión imposible. Está La sangre del unicornio, como cosas para conseguir, Sangre de un unicornio salvaje por el bosque y cualquiera de estos dos libros. Bueno, yo los tengo. Y la historia, que se la anticipé un poco a Fernando antes, para conseguirlos es: El tesoro de Rajam el Rojo lo conseguí en una puja en eBay en Alemania porque un fulano alemán se equivocó a la hora de poner el título, lo puso mal. La puja empezó y yo lo conseguí a un precio asequible, sobre todo para los dos libros que eran. Más gracioso es lo del secreto del unicornio, que encontré en un foro inglés, como una señora ponía un anuncio diciendo que tenía un libro español con una especie de pegatina encima. Me puse en contacto con ella y resultó ser una australiana que vivía en Argentina, que me lo iba a vender porque un amigo iba a Buenos Aires, pero ella no estaba en Buenos Aires, estaba en la Patagonia. Entonces se lo iba a hacer llegar a un señor a Buenos Aires para que me lo pudiese vender en mano. Lógicamente hay transacciones que mejor hacerlas en mano que no fiarte de las historias que te puedan contar. Bueno, la cosa salió bien, el libro está arriba expuesto y a precios para lo que son relativamente módicos. Si esto lo multiplicamos por muchos elementos, ¿qué tenemos? Mi colección de la que estoy muy contento y muy orgulloso, está hecha con recursos limitados. Se puede visitar en la web y hay más cosas de las que tengo aquí. Una cosa buena de hacer esto, lo digo por si alguien tiene colecciones, de poner las cosas en internet, es que primero así la gente sabe qué regalarte, porque ya lo tienes ahí colgado, entonces lo tachan de la lista. Es una indirecta por si alguno quiere hacer algún regalo. Y segundo, es muy útil para no volver a comprar cosas que ya se tienen. Y hasta ahí puedo leer. Además puede servir para que te llamen para exponer, por ejemplo. Luego está la parte más divertida, que es que cada vez que un periodista te hace una entrevista, lo primero que te dice es: ¿y cuántas cosas tienes? Bueno, pues llega un momento en el que dices: más de 1000, y ahí se acabó el cuento. Lo bueno de todo esto es que la colección, en mi caso, acabe expuesta y que mucha otra gente la pueda disfrutar. Para mí es un honor. Es decir, yo la disfruto en casa, mi familia la disfruta y mis amigos que vienen a casa la pueden ver siempre que quieran.
para mí lo divertido es que haya mucha gente que pueda verla y pueda aprender más sobre Tintín porque está expuesta. ¿Hasta dónde llega el mito del coleccionista o hasta dónde llega el ser un apasionado de acaparar, acaparar, acaparar? No acaba nunca. Se abren nuevos frentes, se cierran otros, vuelven a aparecer. Por ejemplo, por culpa de una persona presente, he iniciado un nuevo frente, que es Tintín en idiomas. Hay más de 100. Es el héroe de cómic que más se ha traducido a otros idiomas. Es una colección que ya sé que no voy a poder completar porque hay cosas que son casi imposibles de conseguir. Eso hace que para mí sea más divertido todavía. ¿Por qué? Porque es un reto. Lo bueno es que existen cosas como Amazon, por ejemplo. A día de hoy, después de un mes de habérmelo planteado, ya tengo unos cuantos idiomas tachados. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia o por suerte, si uno entra en Amazon puede conseguir ejemplares de Tintín en idiomas como el Papiamentu de las Antillas holandesas por 11 euros. Entonces, ¿le resta un poco del romanticismo de conseguir obras difíciles? Sin duda, lo pone facilísimo. Pero uno también tiene el prurito de decir, bueno, pues podré tener 30 idiomas en una semana. ¿Y por qué estoy yo aquí? ¿Por qué convivo con Tintín? Convivo con Tintín casi a diario porque en 2008 tuve la feliz o desgraciada idea de abrir un blog. Un blog, para los que no lo sepáis, es un sitio donde uno pone noticias, pensamientos o ideas relacionadas con lo que a uno le puede interesar. Pueden ser temas diversos o, en mi caso, hice un blog sobre Tintín. Hice un blog sobre Tintín porque no había otro. Porque yo buscaba noticias sobre Tintín y no las encontraba. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar a recopilarlas. Empecé a escribir, empecé a ir anotando cosas que me servían. Por ejemplo, me acuerdo que la primera reseña que hice fue la de un libro, Tintín y el secreto de la literatura. Un libro infame, no me gusta nada. Como sabía que no me gustaba, quería anotarlo y decir, no me gusta. Y así acordarme de que es un libro que no pienso volver a leer. El blog empezó muy mal, pero a mí me daba igual, yo lo quería para mí. Yo no tenía ningún interés en que el blog fuese un escaparate ni nada por el estilo. En poco tiempo empezó a crecer, empecé a tener visitas. Bueno, luego aparecen los picos. Los picos son cosas muy graciosas. Es lo que se conoce en internet como el efecto microsiervos. Cada vez que otro blog o otra página te enlaza, se disparan las visitas. Concretamente ese pico azul grande que se ve en medio son 8.000 y pico visitas en un día, que si no recuerdo mal tienen que ver con... pues no coincide con las fechas, así que no me acuerdo muy bien por qué puede ser. Con una entrevista que hice a alguien. Los picos son entrevistas que hago a alguien, porque una de las cosas que hice en el blog cuando me cansaba de no tener noticias era entrevistar a gente. El primero de los entrevistados fue Antonio Altarriba, Premio Nacional de Cómic, y una persona que tuvo la mala suerte de escribir un libro, Tintín y el Loto Rosa. Al poco de salir llegó Molensart, demanda, retirada de la venta, se hizo famosísimo. Los libros se cotizan muchísimo, a unos precios desorbitados. Cada una de esas entrevistas generó muchas visitas al blog. La segunda entrevista que hice fue Fernando Castillo, bueno, hay más. La última que hice fue Julián Hernández, el cantante de Siniestro Total, gran tintinófilo, y es ese pico que se ve ahí. Generó muchas visitas el hecho de que él en Twitter pusiesen que lo habían entrevistado en un blog sobre Tintín. Blog que actualmente es referencia. Está feo que yo lo diga, pero es así. En lo que va de año van 73.000 visitas, estos datos están sacados a día de hoy, y ese mapa del mundo de color azul y blanco, lo azul son los países que me visitan,
Es decir, me visita gente de prácticamente todo el mundo, cosa que a día de hoy sigo sin entender. Todo esto después de eliminar los bots y robots de visitas automáticas y que entran a enlazar. No lo entiendo. Que el primer país con muchísima diferencia sea España, tiene sentido. Que el segundo sea Argentina, también. Que el tercero sea Bélgica, me extraña. Tiene una explicación, que es que en Bélgica está el Museo Hergé, la Fundación Molensar, entran a visitar y espiar el blog, por si pongo algo que no les gusta. Eso también lo tengo claro. Después viene Colombia, México, Suiza, o la colonia de migrantes. Le encanta Tintín, o si no, no lo entiendo. Pero que luego esté Estados Unidos, Brasil, Rusia, me sigue sorprendiendo. Entonces, es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho, tengo mucho contacto con mucha gente que me sigue, que me escribe, que pone comentarios, y eso hace que para mí sea una suerte, pero también sea un motivo de esclavitud. Hay veces en las que me gustaría dejar de escribir en el blog y te sientes obligado. Sabes que hay mucha gente que si dejas de publicar 3 días, te escribe, ¿pasó algo? ¿No hay noticias sobre Tintín? Bueno, a día de hoy llevo 745 entradas, son bastantes, la media son 11 entradas al mes. El mes con más entradas coincide con los meses justo previo y posterior a la salida de la película de Steven Spielberg. Y hoy he hecho la prueba de convertir ese blog a un libro. Hay páginas que te permiten hacerlo. Me sale un libro de 1030 páginas que pesa 9 megas. Y todo esto siempre en base a una cosa, no hay que olvidarlo, Tintín. ¿Por qué pongo esta imagen? Una de las personas que se acaba de ir hace un momento, José Luis Arquistain, siempre me comenta lo mismo y es algo que yo tengo muy claro. Tintín es arqueología. No existe nada más sobre Tintín. Se publican nuevos libros, pero es dar vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo. 24 aventuras, análisis concienzudos, sesudos sobre facetas, sobre cosas específicas, relaciones del autor o del personaje con otras cosas. No deja de ser darle vueltas a lo mismo. Me arrepiento seriamente de no haber optado por hacer, como otros amigos que conozco, de tener un blog sobre tecnología. Además se produce una cosa muy extraña. Cuando tú tienes un blog de tecnología y te conviertes en referencia, te regalan móviles, te dejan probar televisores, te dejan probar la PlayStation 4, la Wii. Cuando tienes un blog sobre Tintín, te escriben y te dicen, ¿por qué no me publicas esto? Y dices tú, bueno, pues si te empeñas te lo publico, pero porque es noticia y es difícil conseguir noticias. Estoy muy contento porque la semana pasada ha salido a la venta un libro que se llama Hergé, hijo de Tintín, que es la traducción española de un libro de Benoit Peters. Y en él las traductoras, en la página legal donde va el copyright, expresamente me citan en los agradecimientos. Y de hecho me regalaron un libro que me hicieron llegar con la dedicatoria de las traductoras. Eso es muy raro en este mundo, o por lo menos en lo que tiene que ver con Tintín. Salen libros de vez en cuando y yo sigo sin entender por qué a los que escriben blogs sobre tecnología les regalan móviles de 700 euros y a mí es difícil que me regalen un libro de 20, 30. Bueno, hasta ahí puedo leer. Dejando el blog aparte y yéndome otra vez al tema, ¿qué es convivir con Tintín? ¿O qué me ha reportado a mí esta convivencia, sobre todo gracias al blog y a la colección? Por ejemplo, he podido ir a ver el Museo Hergé en Bélgica. Gracias a una persona que tiene una de las colecciones privadas más importantes sobre Tintín, que además tiene un programa de radio en Cataluña, Jordi Tardà, fuimos a ver el Museo Hergé, fuimos los dos. No os imagináis la suerte que es primero ir al museo, que te paguen el viaje. Bueno, por suerte a día de hoy con las compañías low cost no es un lujo, pero sí hacerlo con una persona que es de las personas que mejor conocen a Hergé y que tienen una colección privada más importante. Porque
ves las cosas de una forma diferente y tener esa suerte está al alcance de muy pocos. Tuvimos la suerte, Fernando y yo, de coincidir, por ejemplo, en un acto festivo que fue la premier de la película de Tintín en Madrid. Nos invitaron, pudimos ir, con todos los famosos por allí, con el fotocall y todo eso. Para esas cosas está bien que le llamen a uno. O, por ejemplo, me llamaron para alguna presentación de un libro en la que me tocó hacer de ponente. Bueno, pues para esas cosas son las ventajas que tiene la convivencia. También existen momentos buenos como la inauguración de la exposición de Enclave Diversa. De esta foto me falta Irene, no estás, pero sí está Sos Antoneira, así que por eso quería ponerlo, también sale Fátima. Es de esas cosas que a uno le sirven para seguir adelante y decir, bueno, los malos momentos con esto quedan compensados. Que tenga uno la posibilidad de exponer su colección o explicársela a alguien, que le guste a alguien, merece la pena. También tiene su parte más divertida, que es, por ejemplo, las entrevistas. Este fue el último recuento, hay alguno más, pero son los medios que me han entrevistado. De hecho, hay alguno que tiene la felicidad de repetir, no sé por qué. La Voz de Galicia me han entrevistado 3 veces, el ABC me entrevistó una, pero luego me citó otra y a raíz de eso me salieron más cosas, gracias Pachu. En la Televisión de Galicia vinieron a grabar a casa 3 veces, la tercera vez ya les dije, pero mira, ¿a qué venís a grabar? Sí, entras en directo. No fue directo y me grabaron, pero bueno, es lo que toca. Que a día de hoy alguien pueda hacer entrevistas en todos estos medios, locales, regionales y nacionales, hablando de algo como Tintín, me sigue sorprendiendo, a pesar de ser yo. Y luego está la mejor parte de todo esto, que son las actividades que últimamente he hecho muchas y que más me están gustando. Esto fue el cartel que me encontré a la entrada de un colegio la semana pasada. Fui invitado al colegio de Brión, bueno, de Pedrouzos, y me encuentro este cartel dibujado por los niños y algún profesor. Tranquilo Milú, agora tocan aventuras en Brión, mañá ven Pedro Rey a contar un montón de cousas sobre min. Fueron 4 sesiones, quedé sin voz, de hecho sigo así gracias a ellos. Merece muchísimo la pena. Hasta ahora he hecho 3 de estas actividades, una en Gijón, lo que valoro mucho, sobre todo por tener que haber ido allí y que me llamasen desde allí expresamente para ir a hablar. La del colegio de Pedrouzos, y esta fue esta semana en el Centro de Educación Especial que dirige Fátima, que también está aquí, a quien debo agradecerle que me lo pasase tan bien, porque me permitió ver Tintín desde otros ojos, desde otro punto de vista. Lo disfruté muchísimo. Cuando se disfruta, como lo estoy haciendo yo, o cuando se convive con Tintín del modo tan intenso que me está tocando hacerlo, tienes la suerte de conocer a otra gente que vive la afición o el hobby con la misma pasión que lo puedes hacer tú. Por eso hemos hecho una asociación, la asociación se llama Mil Rayos, es la Asociación Tintinófila de Habla Hispana. Los frikis españoles que nos gusta Tintín, es el subtítulo que podríamos poner. Editamos una revista, quien más, quien menos del grupo que somos vamos colaborando en la revista, pero lo mejor de todo es que organizamos encuentros. Reunión de frikis de Tintín, lo hacemos todos los años y lo pasamos muy bien. A mí me suele tocar hacer de moderador, sobre todo porque voy siempre con el tiempo justo y no me da tiempo a preparar cosas. Pero la verdad es que es muy divertido poder reunirte con gente con la que compartes una afición. Es un modo de convivir con Tintín y otra gente que le sucede lo mismo. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Bueno, pues que llevo más de 5 años escribiendo un blog, coleccionando llevo muchos, pero
escribiendo el blog, que es lo que realmente le ha dado proyección a mi faceta tintinófila, en esos 5 años y pico he disfrutado muchísimo, me lo he pasado muy bien, he podido viajar y conocer a muchísima gente que merece mucho la pena. Me han llamado de sitios para oírme, como estáis haciendo ahora, cosa que sigue sorprendiéndome, que haya gente queriendo escucharme. O da para tener anécdotas. He puesto este logotipo porque es hasta ahora lo más divertido que me ha pasado. Contactaron conmigo del programa Salsa Rosa, programa vilipendiado y odiado por todo el mundo, y me dijeron que querían hablar conmigo porque necesitaban hacerle un regalo al presentador. Resulta que el presentador es un gran tintinófilo, así que en el programa le hicieron un regalo que era una figura de Tintín. Y te das cuenta de que tienes un blog, pues entre otras cosas, para que una productora te llame y le hagan un regalo a un presentador en directo. O por ejemplo, que te lleguen mails cada semana, cada 2 semanas, de gente que te dice: tienes una colección muy grande, yo tengo una figura de Tintín, ¿te interesa? Y dices tú, bueno, pues a ver, ¿qué es tu figura de Tintín? No, pues es algo que hizo un sobrino con arcilla porque le apetecía. Pues hombre, uno que ya está un poco curtido, con los pocos recursos que tengo, casi mejor lo invierto en figuras oficiales que sé que se revalorizan y no en cosas que pueden ser más bonitas o más feas, pero al final no deja de ser acaparación y hay que tener un poco de cuidado. Me llegan correos alucinantes de gente muy muy diferente, tanto en edades como en mentalidades. Me lo he pasado muy muy bien gracias a Tintín. De las pocas malas experiencias que he tenido ha sido por culpa de un periódico colombiano que me hicieron una entrevista por correo electrónico. Además, perdón, creo que era el Hola de Colombia, que es un semanario, no con el cariz que tiene aquí la revista Hola, sino que es un poco más serio. Y lo mejor de todo es que publicaron mi entrevista, pero no me citaron. Y eso me cabreó bastante. Pero quitando eso, para lo que me ha servido es para conocer a muchísima gente, para disfrutarlo muchísimo, y para que a día de hoy lo único que puedo decir es que convivir con Tintín para mí es una maravilla y lo estoy disfrutando muchísimo, sobre todo cuando hay cosas como esta exposición. Así que desde aquí lo último que me queda es dar las gracias primero a todos vosotros por haber estado aquí, pero en especial a Susantón y a Irene por permitirme estar aquí, y algo que me quedó en el tintero cuando tenía que haberlo dicho, que es a Eddie y a Enrique por haber hecho el montaje de la exposición. Gracias. Sí, bueno, sobre eso se puede debatir bastante. Realmente lo que han hecho es poner el parche antes de la herida. Cuando se cumplan los 75 años, que en realidad no son 75, deberían ser 80, perdón, están hablando de 70 cuando deberían ser 75, se termina la propiedad intelectual de los derechos de Hergé, con lo cual cualquiera podría realizar cosas relacionadas con Tintín. Lo que han dicho es que justo el año antes lo que van a hacer es sacar un nuevo Tintín para que los derechos sigan persistiendo otros 75 años más. Si querían, no tenían que esperar hasta el 2052. Si quieren pueden hacerlo mañana, tienen los derechos, nadie les va a denunciar. ¿Por qué no sacan una aventura de Tintín mañana? Es buscar y contratar a otros dibujantes, como hicieron en su momento, cuando Hergé se rodeó de un grandísimo equipo de colaboradores, Jas Martín, Edgar Pierre Jacobs, Bob de Moor. Podían hacerlo, no lo hacen. Lo que han sacado es un globo sonda para decir: estamos aquí, sabemos que se van a acabar los derechos y vamos a pelear por ellos. El resto del mundo, a quienes nos gusta el Tintín, tenemos un problema, que es que los derechos de Tintín, sobre todo, tienen efecto en Bélgica.
Y en Bélgica ellos son capaces de modificar leyes para proteger a Tintín o a la obra de Hergé, como ya hicieron. Algo que aquí se puede hacer, como es exponer una colección privada sin tener que pedir permiso, aunque yo en su momento lo hiciese por deferencia, en Bélgica no se puede hacer. Nadie puede exponer nada de Tintín, aunque sean propiedad, parte de una colección privada, sin autorización de Molensart. Entonces, es difícil pensar que eso va a hacer perdurar la propiedad, pero conociendo cómo son la fundación, seguramente van a poder mantener esos derechos el tiempo que quieran.